Antes de que te vayas, porque no ves a tu precioso llamado Warface de fondo, te pido por favor que te quedes al menos hasta la mitad del video. No habrá Warface de fondo, pero sí habrá chisme, y yo sé que les gusta más el chisme, por esa razón se van a quedar. El pasado 26 de febrero, nuestros queridos amigos de My Game soltaron la triste, inesperada y dura noticia de que el 27 de mayo la versión de PC cerrará definitivamente. La versión de consola el 25 de agosto y al parecer no hay noticias de la versión móvil, que creo que no se acordaron de ella. En esta noticia también nos comentan que agradecen a todas las personas que entraron a jugar, a todas las personas que hicieron crecer esta comunidad y a todas las personas que apoyaron con su feedback. Ay, no, señores, la que se viene. Pero bueno, resumimos esta noticia en una palabra. Mierda. ¿Lo quieren en dos? Puta mierda. Si querían que les diera un mensaje bonito, que nos pusiéramos emotivos, que empezáramos a llorar, lo siento, pero hoy no es el día. Porque se los dije hace más de 3 años. Personalmente, que cierren el juego no me genera ninguna emoción, no me genera tristeza, no me genera nostalgia, enojo, aunque parezca que por ahí van los tiros, la verdad es que no. Mi enojo no va porque cierren el juego, mi enojo va porque a pesar de eso, a estas alturas, las personas que están manejando el juego siguen con su pinche sinvergüenza. Estos cabrones siguen con su pinche cinismo. Ay, gracias a todos los que jugaron. Gracias a todos los que dieron su feedback. Una mierda, ya se los dije. ¿Quieren en 2 palabras? Puta mierda, no les creo nada, güey. Específicamente esa parte la que me hace enojar, güey. Que ellos digan que gracias por el feedback, gracias por las recomendaciones, gracias por ayudarnos a crecer. Cuando cabrón nunca nos hicieron caso. Nunca me hicieron caso a mí, nunca les hicieron caso a ustedes y nunca le hicieron caso a la comunidad. Nunca. Y hoy voy a hablar de cosas que antes nunca había hablado, güey. Porque como ellos dicen, estoy en un proceso de reestructuración interna y hay cosas que antes nunca les dije, güey, porque antes yo pensaba diferente, yo creía cosas distintas, yo decía, ¿cómo les voy a empezar a decir esto a la gente? No es justo, hay que apoyar, hay que tratar de mejorar, hay que tratar de hacer videos que aporten, que ayuden, para que estos güeyes vean y mejoren las cosas, pero eso realmente nunca funcionó, güey, porque no era la prioridad de estas personas, y yo quiero que entiendan que aquí hay que dividir las cosas. Una cosa es Warface, juego, y otra cosa es la gente que lo lleva a cabo, otra cosa es la gente que lo administra, son 2 cosas distintas y yo quiero que entiendan esa diferencia. Yo creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo con que Warface tenía de todo para hacer el juego eSports por excelencia, güey. Lo tenía todo. Tenía PvE, tenía PvP, tenía rankeds, tenía eventos. Tenía de todo el juego, güey. Yo le tengo mucho cariño por eso, porque era un juego muy divertido. Y porque conocía personas excelentes ahí, güey. Personas maravillosas, personas que a día de hoy quiero mucho, personas con las que todavía hablo, con las que todavía juego. Muchos de ustedes conocen a esas personas, al Quille, güey, que le tienen un cariño bien enorme aquí en el canal. Al Aguacate también, que siempre anda en los streams, a Odaisa, que también le tienen muchísimo cariño, güey, que es la persona más importante en mi vida ahora, al Jake, al Ibuki, al Cácaro, o sea, hay un chingo de gente aquí, güey, que conocimos por el juego, que ustedes conocen y que son personas bien ley, que son bien chingonas, güey, que son buenos amigos. Cabrón, yo sé muy bien que ustedes también tienen amigos así, amigos que conocieron en el Warface y que a día de hoy siguen siendo amigos. Yo sé que todos ustedes tienen a alguien, güey. Por esa parte yo sé que todos ustedes le tienen cariño al juego, se sienten agradecidos con el juego, pero yo personalmente no lo siento así. Yo no creo que tenga que darle las gracias, porque la relación que yo tengo con la gente que conocí ahí no gira en torno al Warface, güey. Si seguimos siendo amigos a día de hoy es porque hay algo más, es porque el Warface no giraba en torno a nuestra amistad, siempre hubo algo más. Yo no quiero venir aquí a invalidar tus sentimientos, a decirte que no te sientas agradecido con Warface. Tú siente lo que quieras sentir, güey. Yo no te voy a decir que está bien, ni te voy a decir que está mal. En fin. Yo lo que quiero aclarar es que el juego y la gente que lo maneja son 2 cosas completamente distintas. Yo no me quiero meter en tus sentimientos, no quiero meterme en tus pensamientos, ni nada de eso, güey. Yo simplemente vengo aquí a contar mi verdad, cómo es que viví las cosas y del por qué no me siento agradecido y del por qué no siento nada con el cierre del juego y por qué estoy tan enojado con estas personas, güey. El interés de estas personas nunca fue hacer crecer el juego, nunca fue mejorar el juego. Estas personas no tenían de pensamiento, cabrón, tenemos 1000 personas activas en el juego, estamos en números rojos. ¿Qué podemos hacer para mañana llegar a 1500? Y a lo mejor la siguiente semana a 2000 y a lo mejor al siguiente mes a 2500, 3000. No, esa nunca fue su meta, nunca fue su pensamiento. El pensamiento que ellos tenían es, tenemos a 1000 jugadores. ¿Qué podemos hacer para seguirles vendiendo cosas a estos 1000 jugadores?
Ya les vendimos armas, ya les vendimos skins, ya les vendimos pases de batalla. ¿Qué les podemos vender ahora a estas personas? ¿Cómo podemos seguirle sacando dinero a estas personas? ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? O sea, ellos no querían que más gente viniera al juego y que comprara. Ellos querían que la gente que ya estaba en el juego siguiera comprando. Realmente esto recuerdo que sí se los había comentado en un video, que prácticamente el juego ya estaba todo monetizado, pero nunca les había dicho esto, güey. Nunca les había dicho el pensamiento que tenían estas personas, del por qué el contenido estaba tan mal, güey, tan bajo de calidad, tan horrible. Es porque simplemente ellos no tenían ese interés, no tenían interés en mejorar, no querían que el juego creciera, no querían que el juego se mantuviera. Querían exprimirlo todo lo que pudieran de la gente que ya tenían. Y todo eso de muchas gracias por acompañarnos, gracias por el feedback. Se me hace, güey, ay cabrón, neta que una nota tan más hipócrita no pudieron hacer. Y lo vuelvo a repetir, yo en este video vengo a hablar por mí, güey, no vengo a hablar por terceras personas. Pero yo estuve, güey, neta, me esforcé un chingo en tratar de hacerles entender. Miren, yo tengo un canal, tengo una comunidad, he hecho algunas encuestas, he hecho algunos videos, hemos llegado a tales conclusiones. Pues es que, güey, neta, les llegué a escribir en idiomas que ni yo conozco, vato, para que nos hicieran caso, y nunca lo hicieron. ¿Saben cuál fue la única puta respuesta que yo llegué a tener? Muchas gracias por contactarnos, mantente al tanto de las nuevas actualizaciones. Neta, por eso es que yo me terminé retirando, güey, porque esto ya no tenía solución. Yo en ese entonces me echaba bastante la culpa, decía, es que cabrón, les fallé, güey. ¿Qué habré hecho? ¿Qué me habrá faltado? ¿Me habrán faltado visitas? ¿Me habrán faltado suscriptores? Y no, a día de hoy lo pienso y digo, güey, yo no le fallé a nadie, no les fallé a ustedes, no me fallé a mí mismo, ni a mi canal, ni nada, güey. Estos vatos fueron los que simplemente no quisieron hacer caso porque su modelo de negocio es distinto. No piensan igual que nosotros. Y la prueba máxima que tengo de esto, simplemente entren a la página de Warface y ahí verán la realidad. Desde las primeras páginas ya te das cuenta de cómo es el juego. Es puro vender, puras ofertas, puro métele dinero porque esto va a estar en oferta. Ahorita hay descuentos, métele dinero. Mira este nuevo minijuego, te va a dar un descuento para que compres cosas. Es puro meterle dinero, güey. Y si tú entras a la página del Warface ruso, verás que las cosas son bien distintas. Que por cierto, si querías buenas noticias, no lo van a cerrar. ¿Qué es de lo primero que ves cuando entras a estas páginas de Warface Rusia? Sí, una que otra promoción, pero también ves actualizaciones de eventos próximos, actualizaciones al servidor de pruebas, mejoras en el juego, noticias de eventos competitivos que hacen presencialmente, no solo por una paginita que te da puntos y si tienes tantos puntos ya eres el mejor del mundo. No, esos son eventos presenciales, contenido nuevo de todo, armas, skins, de todo, y por supuesto que también notas informativas. Es que si esto no se les hace suficiente, no sé cómo convencerlos, güey, pero vean el roadmap que tenía MyGames para Warface en 2026, que ni siquiera era para 2026, simplemente para la temporada de invierno, que es como desde diciembre a febrero más o menos. ¿Pero por qué? Porque evidentemente ya no tenían planes de seguir, ya esto se sabía desde antes, pero no se los habían dicho. Mejoramos algunas armas después de 3 años, ya después de que vendimos nuevas armas, mejoramos la interfaz del juego, hacemos algunos ajustes, algunas mecánicas y listo, ahí está, ese es nuestro roadmap. Ah, que bueno, a lo mejor se viene una próxima misión, pero ya, ese es nuestro roadmap para 2026. Pero por otra parte, ¿qué es lo que dice nuestro amigo de Rusia? Mejoras al anti-cheat desde inicio, finales de la liga de Astrum, eventos festivos, reestructuración del nivel de las armas, mejoras técnicas, actualizaciones de mapas, eventos deportivos, o sea de esports, cumpleaños, no sé a quién chingados le van a festejar el cumpleaños, pero le van a festejar el cumpleaños. Eventos de año nuevo, 4 temporadas, cada temporada dura más o menos 3 meses si bien me salen las cuentas. 2 nuevos modos de juego, nueva operación especial, nuevos skins y eventos todavía temáticos. Aquí tienen ellos una imagen de una calabaza. No sé si solamente es para ilustrar, pero muy probablemente esta gente ya tiene contenido para Halloween. Ahí está, el plan 2026 que tiene Warface Rusia. De verdad, si ya no entiendes esto, ya no sé cómo explicártelo, bro. El juego de MyGames quiere que compres y compres y compres y compres y sigas comprando. Y el juego de la versión rusa, que por cierto es de Astrum, tengo un video donde explico qué fue lo que pasó y por qué se dividió el juego en 2 bloques. Y esta versión de Astrum sí, también quiere venderte cosas, pero al menos te escucha qué es lo que quieres. Te actualiza los servidores de prueba para que pruebes las cosas antes de que salgan a la venta. Te dan todos los planes que ellos tienen para el año. Y todos los días están publicando en el blog qué es lo que están haciendo. Ahí está la diferencia. En su momento yo no les dije nada de esto, güey, porque no me quería convertir en ese tipo de creador de contenido. Ese creador que se la pasa criticando al publisher y es que esto y es que lo otro. Porque se me hace algo súper nefasto, güey. Se me hace nefasto que critiquen lo mismo de lo que tragan. Por eso fue que yo me retiré. Fue lo más inteligente que pude haber hecho.
retirarme. Otra cosa también que me molestó bastante fue el tema del afiliado. Yo ya tenía rato haciendo videos, sabía que tenían este programa de afiliados en el que te daban créditos para hacer compras del juego, por hacer contenido. Desde el principio yo nunca lo busqué, porque yo tenía la idea de que si voy a hacer algo, si voy a hacer un review, tiene que ser desde una perspectiva neutral. No tiene que ser contenido que me estén regalando, porque eso cambia tu perspectiva de lo que estás diciendo. Ya cuando mi canal empezó a ganar bastante popularidad, en especial con esos videos que hice de así está Warface en tal año, o sea, les estamos hablando de hace 5 o 4 años atrás. Tanto es así que mi video más visto de Warface creo que fue en 2023 o 2022, creo. Es un video con casi 100,000 visitas, algo que es prácticamente imposible de hacer con un juego que está prácticamente muerto. Pero a pesar de eso, a pesar de que mi contenido ya tenía un chingo de visualizaciones, yo nunca fui aceptado en su programa de afiliados. Y ok, bueno, está bien, quiero saber por qué no fui aceptado en su programa de afiliados. Ellos realmente nunca me dieron una respuesta, nunca se comunicaron conmigo, simplemente la pinche solicitud ignorada y ya. Pero como yo ya tenía un canal sólido, con buenas visitas y con un número aceptable de suscriptores, empecé a conocer a otras personas por medio de otros foros, y por ahí di con una persona a la cual hasta la fecha no voy a decir su nombre porque hice la promesa de que no lo iba a hacer. Por más cabrón que se pusiera la situación, no lo iba a hacer. Pero esta persona me comentó que yo el afiliado no lo tenía porque estaba en un tipo de lista negra, que mi contenido no era apto para tener el afiliado, porque a MyGames no le gustaba el contenido que yo hacía. Y no le gustaba no porque estuviera mal hecho, estuviera mal editado, sino porque simplemente yo era neutral. Yo no te decía ve y compra, yo te decía mira, el skin del arma se ve regular o se ve buena, se ve mal, los sonidos están de tal calidad, me gustan, no me gustan. En general yo era muy neutral con lo que te decía, y a MyGames no le gustaba eso, güey. Y yo recuerdo que en sus notas decía nosotros apoyamos la neutralidad y no hay problema con que hagas este tipo de contenido, y al mismo tiempo me meten a mí en lista negra, güey. O sea, nunca fue tema de visitas, nunca fue tema de suscriptores, fue por el tipo de contenido que hacía. Porque después yo revisaba el Discord y veía, a ver, aquí dice que estos son los creadores de contenido oficiales, vamos a ver qué contenido hacen ellos. Y hacían videos más como de nice moments, jugadas de rankeds y todo eso. Contenido que yo respeto, güey. O sea, hay contenido de ese tipo que la neta es muy bueno, que está muy chingón. Y yo veía sus métricas, veía que no tenían ni 1000 suscriptores, que no llegaban ni a 1000 visitas. Aún así ellos hicieran el contenido más chingón que te puedas imaginar, pues era un contenido que al final no terminaba explotando en visitas porque no eran específicos con lo que hacían. El algoritmo de YouTube puede llegar a ser muy cruel, muy pesado, muy cabrón y muy complicado de entender. Entonces, por muy bien que esté hecho tu contenido, si el algoritmo no te ayuda, cagaste. Y conmigo las cosas no eran así. Yo directamente te decía si valía la pena comprar algo o no. En la mayoría de los videos que yo recuerde siempre te dije, oye, la verdad vale la pena que lo compres, vale la pena que lo pruebes. No recuerdo en algún video en el que les haya dicho no, no lo compren, es una basura, o que me haya puesto en ese plan. No lo recuerdo, güey, porque volvemos a lo mismo. Mi intención no era volverme ese tipo de creador de contenido, era hacer un contenido que tratara de aportar. Ok, la verdad este contenido está muy mal, yo sugiero que hagan estos cambios para que valga la pena pagar por él. Es muy diferente que te digan eso a que te digan esto es una mierda, no te lo compres. No es igual, güey. Y a final de cuentas, a pesar de que ellos me trataron de esa forma, güey, yo seguía haciendo videos, para ustedes, seguía haciendo reviews de pases, seguía haciendo reviews de armas, seguía haciendo videos de temas, hablando de ciertas cosas que creía que se podían mejorar. Yo seguía ahí a pesar de que me habían mandado a la chingada, güey, porque yo desde el principio no buscaba ser afiliado de ellos. Yo simplemente quería ser neutral con ustedes, neutral con ellos, pero por lo visto eso no funcionó, porque ellos tienen otro tipo de negocio. Y de verdad lo siento mucho por ustedes, porque sé que tal vez querían que les diera un mensaje bonito, pero hoy no, banda. ¿Quieren un mensaje bonito? Se los di hace 3 años. ¿Querías ver cómo estaba el juego a día de hoy a pesar de que ya va a cerrar? No me hagas eso, güey. Yo ya tengo mi recuerdo, ya tengo mi idea de cómo era y no quiero cambiarlo. Llevo muchísimos años que en serio no me meto al juego, güey. La última conexión que tengo en Steam es del 1 de marzo de 2023. Exactamente hace 3 años que no abro el juego. Y como último acto de rebeldía, si lo quieren llamar así, ellos en su nota tienen una sección donde redactan que si quieres que tu información personal sea eliminada, tienes que ponerte en contacto con el soporte. Les voy a dar los links
para que las personas que lo quieran hacer lo hagan. Yo personalmente no quiero que estas personas se vayan con ni un solo dato personal mío, que realmente no es personal, es más que nada de mi cuenta de Steam, cosas que tengo vinculadas y cosas así, horas de uso, etcétera. Pero yo personalmente no me llevo nada de ellos y no quiero que ellos se lleven nada de mí. Así es como yo lo veo y así es como yo lo siento. Ya para finalizar, les agradezco a todos ustedes por el apoyo, por haberme escuchado. Si quieren recordar alguna etapa bonita de Warface, tengo muchos videos donde estoy jugando con amigos, donde hablo de pases de batalla, de armas, de temas varios, etcétera. Momentos, algunos chistosos, algunos raros, pero siempre va a estar eso ahí por si quieres pasar a recordarlo de buena forma. Y si alguna persona por ahí de My Games, alguna persona que anda detrás de Warface llega a ver mi video, porque era muy normal que vieran nuestros videos, nuestras fuentes de tráfico venían de foros internos al parecer, o de correos, no estoy seguro de dónde vendrá la fuente de tráfico, pero el WhatsApp es testigo de que gente de My Games veía nuestros videos, se me hace curioso. Así que si alguna persona de My Games llega a ver esto, no te debemos nada. Yo personalmente creo que no te debo nada. Si tengo videos populares y si fui uno de los creadores de contenido más visto en habla hispana en mi momento, fue gracias a mí, no gracias a tu juego. Llevo media vida dedicándole a YouTube por hobby y sé cómo hacer que un video triunfe a pesar de que de fondo esté un juego muerto que apenas 1000 personas alcanzan. Recordarte una vez más, te lo dije, hace más de 3 años te lo dije, no hiciste caso, veías nuestros videos, leías nuestros correos, veías nuestras encuestas y aún así no hiciste caso. Te lo dije hace más de 3 años. Yo sé que al principio les dije que no sentía nada, que simplemente era indiferencia lo que me generaba, pero ahora a este punto creo que no. Siento satisfacción, me siento bien de haber hablado esto con ustedes porque lo tenía guardado desde hace mucho tiempo y me da gusto que al fin ya hayan cerrado este ciclo. Me da gusto que ya llegó a su final, oficialmente llegó a su final. Creo que me cae en buen momento porque a día de hoy estoy haciendo cosas nuevas en el canal, cosas nuevas en mi vida, etcétera. Y aunque suene mamador, güey, siento que es un momento en el que cierro un ciclo y me siento bien con eso. Para las personas que se sientan distintas, tienen completamente mi apoyo, se los vuelvo a repetir. Quieren un mensaje bonito, quieren un recuerdo bonito, ahí van a estar mis videos anteriores para que los vean, para que recuerden lo bonito. Por el momento creo que no tengo nada más que decir, eso era lo que traía guardado desde hace ya un tiempo. Si llego a tener otra cosa que decirles, pues estén atentos a los streams, a los videos y obviamente únanse al Discord porque también ahí platicamos de algunas cosillas interesantes. Muchas gracias por ver este video, espero que estén todos muy bien, que esta noticia la lleven con calma, que no la lleven tan fría como yo. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Veo un vehículo enemigo, destrúyanlo. Contacto, infantería enemiga atacando.